El sonido de la lluvia golpeaba contra los ventanales del lujoso penthouse en el que vivía Héctor Navarro. Las gotas resbalaban lentamente, creando un ritmo hipnótico que, por unos momentos, le permitía olvidar el peso de las responsabilidades que cargaba sobre sus hombros. Héctor, un hombre de 40 años, de piel oscura y mirada penetrante, se encontraba sentado en su oficina personal, rodeado de documentos y contratos que representaban años de esfuerzo y sacrificio. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Desde su juventud, Héctor había sido un luchador incansable, enfrentándose a un mundo que a menudo lo subestimaba por el color de su piel. Pero él nunca dejó que los prejuicios lo detuvieran. Cada obstáculo que encontraba en su camino solo lo impulsaba a trabajar más duro, a demostrar que su valía no estaba determinada por los estereotipos que otros imponían sobre él. Hoy, Héctor era uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de acciones en múltiples compañías y respetado en los círculos más exclusivos. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, había algo que nunca lograba sacudirse, la sombra persistente del racismo que lo seguía a donde fuera. Era como una herida que nunca cicatrizaba, un recordatorio constante de que, para muchos, nunca sería lo suficientemente bueno. Con un suspiro pesado, Héctor se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal. Desde allí, la ciudad se extendía ante él, brillante y bulliciosa, ajena a las tormentas internas que él enfrentaba. Mañana tenía una cita importante en el banco. Necesitaba realizar una transacción significativa que lo acercaría aún más a sus objetivos empresariales. Sabía que este tipo de movimientos financieros no podían ser delegados, él mismo debía estar presente para supervisar cada detalle. Sin embargo, lo que debería haber sido una simple gestión bancaria no dejaba de provocarle una extraña inquietud. Había aprendido a confiar en su intuición, y algo en su interior le decía que este no sería un día cualquiera. Al día siguiente, Héctor se vistió con su traje más elegante, un impecable conjunto gris oscuro que realzaba su figura atlética. Con la seguridad que lo caracterizaba, se dirigió al Banco Central, un majestuoso edificio de arquitectura clásica que reflejaba el poder y la estabilidad que representaba. Cuando cruzó las imponentes puertas de mármol, todos los ojos se posaron brevemente en él, pero Héctor estaba acostumbrado a las miradas. Sabía que para muchos era sorprendente ver a un hombre negro con tanta confianza y porte en un lugar como aquel. Se dirigió directamente a la fila de atención al cliente, esperando pacientemente su turno. A su alrededor, el bullicio de las conversaciones y el ruido de las máquinas de contar billetes llenaban el ambiente. Finalmente, llegó su turno, y fue llamado por una de las cajeras, una mujer de mediana edad con el ceño fruncido y el cabello rubio recogido en un moño apretado. «Buenos días», saludó Héctor con voz firme y educada, entregándole sus documentos. La mujer, cuyo nombre en la placa indicaba que se llamaba Marta, apenas levantó la vista de su escritorio. Sus ojos recorrieron los papeles antes de posarse en Héctor, y fue en ese momento cuando algo en su expresión cambió. Una chispa de desprecio cruzó su mirada, apenas perceptible para quien no estuviera atento. «¿Cuál es el propósito de su visita?», preguntó Marta, sin molestarse en disimular el tono frío en su voz. Héctor no se inmutó, acostumbrado a este tipo de trato, aunque siempre le causaba una punzada de molestia. Con la misma calma, le explicó que necesitaba realizar una transferencia significativa entre sus cuentas para una inversión importante. Marta, con una mueca apenas disimulada, tomó los documentos y comenzó a procesar la información en su computadora. Pero a medida que avanzaba en su tarea, su actitud se volvía cada vez más desdeñosa. Finalmente, levantó la vista y, en un tono que rozaba la insolencia, dijo: «No sé si entiende, señor, pero transferencias de este tamaño no son comunes para personas como usted. ¿Está seguro de que tiene los fondos necesarios?». El comentario cayó como un balde de agua fría en la tranquila atmósfera del banco. Héctor la miró directamente a los ojos, intentando no dejarse llevar por la rabia que comenzaba a crecer en su interior. Era un hombre que había trabajado toda su vida para no dejar que el racismo lo definiera, pero en ese momento, cada palabra de Marta parecía un recordatorio cruel de los prejuicios que aún existían. «Estoy muy seguro», respondió Héctor con voz firme, sintiendo como la tensión en su pecho aumentaba. «Si hay algún problema,
estoy seguro de que el director del banco podrá aclararlo. Marta esbozó una sonrisa sarcástica, convencida de que tenía la situación bajo control. Para ella, Héctor no era más que otro cliente indeseado que intentaba jugar en ligas que no le correspondían. El director no está disponible en este momento, dijo Marta, claramente disfrutando de la situación. Tal vez pueda regresar otro día cuando haya revisado bien sus cuentas. Héctor supo en ese momento que el problema no era la transacción, sino la persona que estaba detrás del mostrador. Sin decir una palabra más, tomó sus documentos de vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiendo las miradas de otros empleados y clientes que habían sido testigos del intercambio. Pero mientras cruzaba las puertas del banco, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que esta no sería la última vez que Marta lo vería. Y cuando volviera, se aseguraría de que esta historia tuviera un final muy diferente. El sonido de sus pasos resonaba en el amplio vestíbulo del banco, mezclándose con el murmullo lejano de las conversaciones y el eco distante de los teléfonos que sonaban detrás de los mostradores. Héctor salió al aire libre, donde la lluvia había dado paso a un cielo gris plomizo que parecía presagiar una tormenta. Respiró hondo, tratando de disipar la tensión acumulada en sus hombros, pero cada inhalación solo le traía de vuelta el eco de las palabras de Marta, impregnadas de un veneno sutil pero profundo. En su mente, las imágenes del encuentro se repetían como una película en bucle. Cada vez que recordaba la mirada de desprecio en los ojos de Marta, sentía un peso en el pecho, una mezcla de indignación y decepción. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de situaciones, pero nunca dejaba de sorprenderle la dureza con la que algunos podían juzgar a otros sin más razón que la ignorancia. Sin embargo, Héctor no era un hombre que se dejara vencer por la amargura. Había aprendido desde muy joven que el odio solo engendra más odio y que la mejor respuesta ante la adversidad era la acción. Aquel día, mientras conducía de vuelta a su oficina, sus pensamientos no se centraron en la humillación que había sufrido, sino en cómo convertir esa experiencia en una lección para aquellos que aún vivían atrapados en las cadenas del prejuicio. Una vez en su despacho, se sentó frente a su escritorio, encendió su computadora y comenzó a redactar un correo electrónico. Las palabras fluyeron de sus dedos con una calma calculada, cada frase cuidadosamente medida para transmitir no solo la gravedad de la situación, sino también la importancia de tomar medidas adecuadas. El destinatario del correo era Javier Serrano, el director del banco, un hombre con quien Héctor había compartido más de una mesa de negociaciones y a quien respetaba profundamente. En su mensaje, Héctor relató con precisión el incidente que había ocurrido con Marta. No omitió detalles, pero tampoco exageró los hechos. Su propósito no era provocar una reacción emocional, sino destacar un problema sistémico que necesitaba ser abordado con seriedad. Con el envío del correo, Héctor sintió que había dado el primer paso para asegurar que la justicia prevaleciera, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras tanto, en el banco, Marta continuaba su día sin más preocupación que las usuales demandas de su trabajo. Se había acostumbrado a lidiar con todo tipo de clientes, y en su mente, el hombre que había atendido esa mañana no era más que otro rostro en la multitud, fácilmente olvidable. Lo que Marta no sabía era que la aparente calma que la rodeaba estaba a punto de romperse. Un par de horas después, cuando la tarde comenzaba a caer y el flujo de clientes disminuía, Marta recibió una notificación inesperada en su computadora. Era un mensaje interno de Javier Serrano, convocándola a su oficina de inmediato. Su corazón dio un vuelco, pero trató de convencerse de que no era nada grave. Javier era conocido por ser un hombre exigente, pero justo, quizás quería discutir alguna nueva política o revisar alguna documentación pendiente. Con paso decidido, Marta se dirigió hacia la oficina del director. Cuando llegó, tocó la puerta suavemente antes de escuchar la voz grave de Javier invitándola a entrar. La oficina era amplia, decorada con gusto, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Javier estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, su expresión seria, y al ver la llegada de Marta, le indicó con un gesto que tomara asiento. «Gracias por venir tan rápido, Marta», comenzó Javier, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Hay algo de lo que necesito hablar contigo, y es de suma importancia». Marta asintió,
sintiendo cómo la tensión comenzaba a subir por su espalda. Trató de mantener una apariencia de calma, pero su mente ya estaba corriendo con posibles explicaciones para ser convocada de manera tan urgente. Esta mañana, uno de nuestros clientes más importantes tuvo una experiencia bastante desafortunada en nuestra sucursal, continuó Javier, sus ojos clavados en los de Marta. Me ha informado que fue tratado con desprecio y desdén, lo cual es completamente inaceptable en nuestra institución. El color comenzó a desvanecerse del rostro de Marta. Su mente volvió rápidamente al encuentro con Héctor, y de repente, todo cobró sentido. Tratando de ocultar su nerviosismo, balbuceó una respuesta. Señor Serrano, yo no creo que haya sido tan grave. Simplemente seguí el protocolo habitual y... Marta, la interrumpió Javier, su voz firme y cargada de desaprobación. El cliente en cuestión no es cualquier persona. Se trata de Héctor Navarro, uno de los principales accionistas de este banco. Y lo que has hecho no es solo una falta de respeto personal, sino una amenaza directa a nuestra reputación y a la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. El impacto de las palabras de Javier golpeó a Marta como una bofetada. Sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies mientras las implicaciones de su comportamiento se hacían evidentes. Había actuado sin pensar, dejándose llevar por sus prejuicios, y ahora estaba pagando el precio. Sin embargo, su orgullo le impidió aceptar la gravedad de la situación. Señor Serrano, no fue mi intención ofender a nadie, respondió, tratando de justificar sus acciones. Simplemente seguí las políticas del banco y... Las políticas del banco no incluyen discriminar a las personas por su apariencia o por cualquier otra razón, la interrumpió Javier nuevamente, su tono más severo. Marta, esto no es solo un error menor. Es una falta grave que podría tener consecuencias serias para ti y para esta institución. El silencio se extendió en la oficina, pesado y denso, mientras Marta intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Su mente se llenó de excusas y justificaciones, pero ninguna parecía suficiente para cambiar la expresión de desaprobación en el rostro de Javier. Finalmente, Javier se reclinó en su silla, suspirando profundamente antes de continuar. Voy a ser claro, Marta. No tengo otra opción que suspenderte temporalmente mientras investigamos este incidente. Dependiendo de los resultados, tu futuro en este banco está en riesgo. Marta sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La palabra suspensión resonó en su cabeza como una sentencia de muerte profesional. Había trabajado en ese banco durante más de una década, y ahora, en cuestión de horas, todo por lo que había luchado estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, su orgullo seguía aferrándose a una falsa sensación de justicia. Señor Serrano, por favor, permítame explicar, comenzó, pero Javier la detuvo con un gesto de la mano. No hay nada más que explicar, Marta. La investigación comenzará de inmediato, y te sugiero que uses este tiempo para reflexionar sobre tus acciones. Puedes retirarte ahora. Las palabras de Javier fueron definitivas, y Marta supo que no había nada más que hacer. Se levantó lentamente, sintiendo las miradas de los otros empleados que parecían seguirla mientras caminaba hacia la salida. Cada paso que daba hacia la puerta de la oficina se sentía como una sentencia final, y cuando finalmente salió al pasillo, el peso de lo que había ocurrido la golpeó con toda su fuerza. Al regresar a su escritorio, Marta se sentó en su silla, mirando fijamente a la pantalla de su computadora sin realmente verla. La realidad de su situación comenzó a asentarse en su mente, y por primera vez en años, sintió un miedo profundo y abrumador. Había subestimado a Héctor, y ahora estaba pagando el precio. Pero más allá del miedo, había algo más que empezaba a crecer en su interior, una mezcla de resentimiento y vergüenza que se enredaban en su corazón. Marta no estaba preparada para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y mientras el día llegaba a su fin, supo que este era solo el comienzo de un camino que la llevaría a confrontar no solo sus prejuicios, sino también la realidad de quién era y cómo había llegado hasta allí. La noche había caído sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de oscuridad que parecía reflejar el estado de ánimo de Marta. Regresó a su pequeño apartamento en las afueras del centro, un lugar que siempre había considerado su refugio, pero que ahora se sentía frío y distante.
Las luces de la calle se filtraban a través de las cortinas, proyectando sombras inquietantes en las paredes mientras Marta se dejaba caer en el sofá, incapaz de encontrar consuelo en su entorno familiar. Durante años, Marta había vivido una vida cómoda, convencida de que sus creencias y opiniones estaban justificadas por su experiencia y entorno. Había crecido en una familia que no hacía distinciones entre lo que consideraban gente decente y aquellos que no encajaban en su visión del mundo. Para ella, el mundo se dividía en blancos y negros, en lo correcto y lo incorrecto, y rara vez cuestionaba las ideas que había absorbido a lo largo de su vida. Pero ahora, esas creencias la habían llevado a este punto de inflexión, a una crisis que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Mientras miraba las sombras en la pared, no podía evitar sentir una punzada de miedo. ¿Y si perdía su empleo? ¿Qué haría entonces? El banco había sido su vida durante más de una década, su única fuente de ingresos y estabilidad. Sin él, no sabía cómo seguir adelante. Su teléfono vibró en la mesa de centro, interrumpiendo sus pensamientos. Alargó la mano para tomarlo, y al ver la pantalla, notó que era un mensaje de su madre. Su familia siempre había sido su apoyo, pero ahora, no podía enfrentar el juicio de quienes la habían criado con los mismos prejuicios que la habían llevado a esta situación. Marta, ¿cómo te fue hoy en el trabajo?, decía el mensaje. Marta lo leyó una y otra vez, sabiendo que no podía compartir la verdad con su madre. No estaba preparada para enfrentar la decepción que seguramente vendría si supieran lo que había ocurrido. Así que, con manos temblorosas, escribió una respuesta rápida y vaga: «Todo bien, mamá. Un día largo, pero nada fuera de lo normal. Te llamo mañana». Apagó el teléfono y lo dejó caer junto a ella. El peso de la mentira se sumó al fardo que ya cargaba, haciendo que se sintiera aún más hundida. Se llevó las manos a la cara, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. La semilla de la duda, plantada por la confrontación con Héctor y las palabras de Javier, empezaba a germinar lentamente. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si sus prejuicios, que siempre había considerado naturales, eran en realidad una barrera que la estaba destruyendo? Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Héctor se encontraba en su oficina, revisando los últimos informes del día. A diferencia de Marta, su mente estaba tranquila, centrada en los desafíos del negocio. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que había ocurrido esa mañana en el banco. No era la primera vez que enfrentaba el racismo, pero esta vez se había decidido a no dejarlo pasar sin consecuencias. El correo que había enviado a Javier ya había comenzado a surtir efecto, y Héctor sabía que la situación no quedaría impune. Sin embargo, su objetivo no era solo buscar justicia para él mismo, sino también usar este incidente como un catalizador para un cambio mayor. El racismo, sabía, no se eliminaba con castigos ni con palabras duras. Se requería un cambio profundo en la conciencia de las personas, una reeducación que desmantelara las creencias tóxicas que habían sido transmitidas de generación en generación. Héctor había visto de primera mano cómo el racismo afectaba a las comunidades, cómo el odio y el miedo se enraizaban en los corazones de aquellos que no conocían otra cosa. Pero también sabía que el cambio era posible, que la educación y la exposición a diferentes realidades podían romper esas cadenas. Y en ese momento, decidió que aprovecharía su influencia y recursos para hacer una diferencia. A la mañana siguiente, Marta despertó después de una noche de insomnio. Los pensamientos y las dudas la habían mantenido en vela, y cuando finalmente se levantó de la cama, se sintió agotada, tanto física como emocionalmente. Mientras se preparaba un café, su mente seguía repitiendo las mismas preguntas: ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Podría recuperar su empleo? ¿Qué pensaría su familia si lo perdiera todo? El sonido del timbre interrumpió sus cavilaciones. Se dirigió a la puerta, extrañada por la visita a una hora tan temprana. Al abrirla, se encontró con un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro, que le entregó un sobre. «Buenos días, señora Marta. Este es un documento del banco. Por favor, fírmelo aquí para confirmar la entrega», dijo el hombre con voz neutra. Marta, confundida y con el corazón acelerado, firmó y tomó el sobre.
Cerró la puerta detrás de él y se dirigió al sofá antes de abrirlo. Dentro, encontró una carta oficial del banco, firmada por Javier Serrano. Su contenido le hizo sentir que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El banco había decidido proceder con su despido, citando como razones la conducta inapropiada y la violación de las políticas de la empresa en cuanto a la igualdad y respeto hacia los clientes. Marta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era real. Había perdido su empleo, su seguridad, su identidad profesional. Y todo por un momento de prejuicio que no había sabido controlar. Se dejó caer en el sofá, el sobre y la carta resbalando de sus manos. El silencio de su apartamento la envolvió, un silencio que parecía amplificar el ruido de su propio fracaso. Las horas pasaron en una niebla de desolación. Marta no supo cuánto tiempo permaneció sentada allí, sumida en sus pensamientos. Se sentía atrapada en una prisión de su propia creación, con muros construidos por sus creencias y prejuicios. Todo lo que había dado por sentado se derrumbaba, y en su lugar quedaba un vacío aterrador. Finalmente, cuando la tarde comenzaba a caer, Marta tomó una decisión. No podía quedarse en ese estado de parálisis. Debía hacer algo, cualquier cosa, para recuperar el control de su vida. Sabía que enfrentarse a sus propios demonios no sería fácil, pero también sabía que no tenía otra opción. Con el corazón en la garganta, se dirigió a su computadora y comenzó a buscar ayuda. Información sobre cómo enfrentar y superar el racismo internalizado, cómo cambiar los patrones de pensamiento que la habían llevado a este punto. Mientras leía, Marta se dio cuenta de que el camino hacia la redención sería largo y arduo. Tendría que enfrentarse a verdades incómodas sobre sí misma, a cuestionar todo lo que había aprendido y creído durante su vida. Pero por primera vez, sintió que estaba tomando el control de su destino, que estaba dando los primeros pasos hacia una transformación profunda y necesaria. Al otro lado de la ciudad, Héctor terminó su jornada de trabajo y cerró la puerta de su oficina. Mientras salía del edificio, el cielo comenzaba a despejarse, dejando ver un atisbo de sol en el horizonte. Héctor sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, había logrado algo importante. Sabía que el cambio no sería inmediato, pero también sabía que había plantado una semilla, una que podría crecer y florecer si se le daba la oportunidad. Y mientras caminaba por las calles de la ciudad, Héctor se comprometió a seguir luchando por un mundo más justo, un mundo en el que nadie fuera juzgado por el color de su piel o por las creencias de los demás. Porque, en el fondo, sabía que el verdadero poder no radicaba en el dinero ni en las influencias, sino en la capacidad de cambiar corazones y mentes. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Marta. Cada mañana despertaba con la sensación de que el mundo a su alrededor se había desmoronado, dejándola atrapada en un vacío oscuro del que no sabía cómo escapar. Los recuerdos de su vida en el banco se mezclaban con las crecientes dudas sobre su identidad, haciéndola cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. Mientras tanto, las noticias del despido de Marta comenzaron a circular entre sus compañeros de trabajo y conocidos. En el banco, la atmósfera era tensa, muchos de sus colegas murmuraban en los pasillos, sorprendidos por la decisión del director y especulando sobre los detalles del incidente. Algunos sentían lástima por Marta, pero otros, aquellos que la conocían bien, no estaban tan sorprendidos. Habían notado su actitud distante y sus comentarios en más de una ocasión, pero nunca imaginaron que llegaría a este punto. Marta se aisló en su apartamento, evitando a sus amigos y familiares. No podía enfrentarse a las preguntas ni al juicio que sabía que inevitablemente recibiría. Sin embargo, en la soledad de su hogar, comenzó a darse cuenta de que la única forma de salir de este agujero era enfrentarse a sus errores. No había manera de revertir el tiempo, pero podía intentar comprender por qué había actuado de esa manera y cómo evitar repetir esos patrones. Decidió buscar ayuda profesional y se inscribió en un curso sobre sensibilización y educación en temas de racismo y prejuicio. No fue fácil para ella dar ese paso, pero sabía que era necesario. Durante las sesiones, Marta se vio obligada a confrontar aspectos de sí misma que nunca antes había cuestionado.
Escuchó historias de personas que habían sufrido el racismo de maneras que nunca había imaginado, y por primera vez, comenzó a entender el dolor y el sufrimiento que sus palabras y acciones podían causar. Cada noche, después de las sesiones, Marta regresaba a su apartamento sintiéndose emocionalmente agotada, pero también más consciente de la necesidad de cambio. Comenzó a leer libros sobre la historia del racismo, sobre cómo había evolucionado y cómo seguía afectando a las personas en la actualidad. Lo que más le dolía era darse cuenta de que había sido parte de un problema mucho mayor, uno que se extendía más allá de ella y de su pequeño mundo. Al mismo tiempo, Héctor continuaba con su vida, pero no dejaba de pensar en el impacto que había tenido en Marta. Aunque no sentía pena por su destino, tampoco podía evitar preguntarse si realmente estaba logrando un cambio positivo. Había tomado una decisión enérgica para asegurarse de que Marta enfrentara las consecuencias de sus acciones, pero ahora, con algo de distancia, comenzó a cuestionarse si esa era la mejor manera de abordar el problema. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina, Héctor recibió una llamada inesperada. Era Javier Serrano, el director del banco. Héctor, me alegra que hayas podido atender mi llamada, dijo Javier, con un tono de voz que denotaba preocupación. Quería informarte que Marta ha comenzado a asistir a un programa de sensibilización sobre el racismo. Parece que está intentando cambiar. Héctor se quedó en silencio por un momento, procesando la información. No había esperado escuchar algo así, pero tampoco le sorprendía del todo. Sabía que el camino hacia el cambio era difícil y lleno de obstáculos, pero si Marta estaba dispuesta a recorrerlo, quizás había una esperanza de redención. Eso es un buen paso, respondió Héctor finalmente. No se trata solo de castigar, Javier. Se trata de educar, de cambiar mentalidades. Me alegra escuchar que está haciendo algo para mejorar. Javier asintió al otro lado de la línea, su tono más relajado. Estoy de acuerdo. Quizás, si sigue progresando, podamos reconsiderar su situación en el banco en el futuro. Pero, por ahora, necesitamos ver resultados reales. La conversación terminó con un sentido de esperanza, aunque también con una sensación de que el trabajo apenas comenzaba. Héctor colgó el teléfono, sintiéndose más tranquilo, pero también consciente de que la lucha contra el racismo no se ganaba en un solo día ni con una sola acción. Era un proceso continuo que requería paciencia, comprensión y un compromiso inquebrantable con la justicia. Días después, Marta recibió una carta de Javier Serrano. El contenido era claro: si continuaba mostrando progreso y compromiso con su educación y sensibilización, el banco consideraría su reintegración en un futuro cercano. Aunque esto no significaba una garantía de recuperación total, era un rayo de esperanza en un mar de incertidumbre. Marta, por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de optimismo. No podía cambiar el pasado, pero quizás, solo quizás, podría construir un futuro mejor, no solo para ella, sino también para aquellos a quienes había lastimado, incluso sin darse cuenta. Mientras tanto, Héctor decidió dar un paso más en su compromiso contra el racismo. Organizó una conferencia en la ciudad, invitando a líderes empresariales, educadores y activistas para discutir cómo combatir el racismo en el ámbito corporativo y más allá. Sabía que las palabras podían inspirar, pero las acciones eran lo que realmente traía el cambio. El día de la conferencia, el salón estaba lleno de personas de todas las edades, razas y orígenes. Héctor se paró frente al podio, mirando a la multitud con determinación. Comenzó su discurso hablando de su experiencia personal, de cómo había sido tratado en el banco, y de cómo, a pesar de todo, creía en la capacidad de las personas para cambiar. El racismo no es solo un problema de aquellos que lo sufren, sino de todos nosotros, dijo Héctor, su voz resonando en el salón. Todos tenemos la responsabilidad de cuestionar nuestros prejuicios, de educarnos y de actuar cuando vemos la injusticia. No podemos permitir que el odio siga dividiendo nuestras comunidades. El aplauso que siguió fue estruendoso. Héctor sonrió, sabiendo que había tocado una fibra sensible en muchos de los presentes. Pero también sabía que el verdadero trabajo comenzaba después de que las luces se apagaran y todos regresaran a sus vidas cotidianas. Al final de la conferencia, mientras los asistentes se dispersaban, una figura familiar se acercó a Héctor. Era Marta,
con un semblante más sereno, pero con la misma determinación que él había mostrado en su discurso. Héctor, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Quiero agradecerte por no haber dejado pasar lo que ocurrió. Me has dado una lección que necesitaba aprender, y estoy decidida a cambiar. Héctor la miró durante unos segundos, evaluando sus palabras. No fue fácil para él olvidar el trato que había recibido, pero también sabía que el cambio verdadero comenzaba con el perdón y la comprensión. Marta, respondió finalmente, el camino no será fácil, pero es el único que vale la pena. Si realmente quieres cambiar, estaré aquí para apoyarte. Pero recuerda, el cambio comienza desde dentro. Marta sintió, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Y mientras se alejaba, ambos sintieron que, a pesar de las dificultades, estaban en el camino correcto hacia un futuro más justo y equitativo. El tiempo había pasado desde que Marta comenzó su viaje de transformación personal. Cada día se levantaba con la determinación de ser una mejor persona, de enfrentar sus prejuicios y aprender a vivir con una nueva perspectiva. Sus sesiones de sensibilización y educación la habían llevado a cuestionarse profundamente, a mirar más allá de sus viejas creencias y a abrir su corazón a la posibilidad de un cambio real. Mientras tanto, Héctor había continuado con su cruzada para combatir el racismo en todas sus formas. Su campaña había ganado tracción y se había convertido en una figura destacada en el movimiento por la igualdad racial en el ámbito corporativo. Las conferencias y talleres que organizaba eran cada vez más concurridos y comenzaban a surgir cambios visibles en las políticas de las empresas que habían participado. Pero Héctor sabía que el verdadero cambio no se medía solo en estadísticas o en la asistencia a conferencias. El racismo era una herida profunda en la sociedad, una que requería más que palabras para ser sanada. Y, en lo personal, aún no estaba completamente seguro de qué hacer con Marta. Aunque había visto su esfuerzo por cambiar, una parte de él seguía recelosa, preguntándose si su transformación era genuina o simplemente un intento desesperado por recuperar su posición en el banco. El destino, sin embargo, decidió que ambos tendrían que enfrentarse a sus dudas más pronto de lo que esperaban. Un día, Héctor recibió una llamada de Javier Serrano. El tono de su voz era serio, casi preocupado. Héctor, necesitamos que vengas al banco, dijo Javier, sin preámbulos. Hay una situación delicada que requiere tu atención. Intrigado y algo inquieto, Héctor accedió y se dirigió al banco. Cuando llegó, fue recibido por Javier en su oficina. Marta estaba allí, sentada en una esquina, con una expresión tensa y nerviosa. Al verla, Héctor sintió una punzada de incomodidad, pero se esforzó por mantener una actitud neutral. ¿Qué ocurre?, preguntó Héctor, mirando a Javier. Javier tomó un profundo respiro antes de hablar. Hace unos días, recibimos una queja muy seria de un cliente. Una situación similar a la que Marta enfrentó contigo. Aparentemente, un empleado trató a un cliente de manera inadecuada debido a su apariencia, y el cliente en cuestión decidió tomar medidas legales contra el banco. Héctor sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No podía creer que, después de todo lo que había sucedido, algo así volviera a ocurrir en la misma institución. ¿Quién fue el empleado?, preguntó, intentando mantener la calma. Javier y Marta intercambiaron una mirada significativa antes de que Javier hablara nuevamente. Marta, me temo que fue uno de los empleados que trabajó bajo tu supervisión antes de tu suspensión. Él alega que actuó según las directrices que había aprendido de ti. Las palabras cayeron como una losa sobre Marta, que se estremeció visiblemente. Héctor la miró, viendo el dolor y la vergüenza en sus ojos, y por un momento, sintió que todo el progreso que había hecho se derrumbaba ante él. Esto es inaceptable, dijo Héctor, finalmente, con voz firme. No podemos permitir que esto continúe, Javier. No después de todo lo que hemos hecho para intentar cambiar las cosas. Javier asintió con gravedad. Estamos tomando medidas inmediatas para abordar la situación. El empleado ha sido suspendido, y estamos revisando nuestras políticas y procedimientos para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir. Pero necesitamos tu ayuda, Héctor.
Necesitamos asegurarnos de que este incidente no se convierta en un retroceso para todo lo que hemos logrado. Héctor asintió lentamente, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que este era un momento decisivo, no solo para él y para Marta, sino para toda la campaña que había construido. Lo haré, dijo finalmente. Pero también quiero hablar con Marta, a solas. Javier asintió y salió de la oficina, dejando a Héctor y Marta enfrentados, el silencio entre ellos pesado y lleno de tensiones no resueltas. Marta, comenzó Héctor, después de un largo momento. Necesito saber si realmente estás comprometida con este cambio. Porque si no lo estás, todo lo que hemos intentado hacer aquí será en vano. Marta levantó la vista, con lágrimas en los ojos, y asintió. Lo estoy, Héctor. Te lo juro. He cometido muchos errores en el pasado, y sé que he influido negativamente en otros. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para corregir esos errores. No puedo cambiar el pasado, pero puedo trabajar para asegurarme de que no se repita en el futuro. Héctor la miró durante un largo momento, buscando alguna señal de falsedad o duda. Pero lo que vio fue sinceridad, una verdadera determinación de enmendar sus errores. Bien, dijo finalmente. Entonces trabajaremos juntos en esto. Pero te advierto, Marta, que no será fácil. Tendrás que enfrentarte a muchas cosas, y no todos te apoyarán. Pero si realmente estás comprometida, podemos hacer una diferencia. Marta asintió, con una mezcla de alivio y determinación en su rostro. Los días que siguieron fueron intensos. Marta trabajó incansablemente, no solo para corregir los errores del pasado, sino para crear un entorno más inclusivo y respetuoso en el banco. Participó en talleres, se reunió con empleados para discutir sus experiencias y ayudó a implementar nuevas políticas que reflejaran un compromiso genuino con la igualdad. Héctor, por su parte, continuó con su campaña, usando este incidente como un ejemplo de cómo el racismo podía infiltrarse incluso en los lugares donde se pensaba que se habían hecho progresos. Juntos, Héctor y Marta comenzaron a reconstruir la confianza y a transformar el banco en un lugar donde todos los clientes, sin importar su apariencia, fueran tratados con el respeto que merecían. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, el banco organizó una ceremonia para celebrar los cambios implementados. Héctor fue el orador principal, y en su discurso, habló sobre la importancia de la educación, la sensibilización y el compromiso con la justicia. El cambio no es fácil, dijo Héctor, dirigiéndose a la multitud. Requiere esfuerzo, tiempo y, sobre todo, la voluntad de enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestras propias creencias. Pero si estamos dispuestos a hacerlo, si estamos dispuestos a luchar por un mundo más justo y equitativo, entonces podemos lograrlo. Marta, que estaba entre la audiencia, sintió una ola de emociones al escuchar las palabras de Héctor. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Y mientras el público aplaudía, Héctor y Marta se miraron, compartiendo un entendimiento silencioso de todo lo que habían atravesado. Sabían que el racismo no desaparecería de la noche a la mañana, pero también sabían que habían dado un paso importante hacia un futuro mejor.